Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista de los domingos acá en Portavoz Noticias. El pasado viernes se conoció lo que le denominan, lo llaman el oráculo de las encuestas, la CEP, el Centro de Estudios Públicos, que entregó resultados que no hicieron sonreír, pero absolutamente a nadie en ese sentido. Vamos a indagar, por supuesto, más en esto con alguien que sabe mucho de encuestas, sabe mucho de por qué finalmente se producen los resultados de estas encuestas, que es lo que queremos conversar también. Estamos con Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Central. Marco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Y bueno, quizás partir por la cifra que más impactó, 15% de aprobación del actual gobierno. Lo conversábamos previamente. ¿Cómo se puede llegar de entrar casi con un 70% de respaldo a bajar un 15% en tan poco tiempo? Sí, esa cifra yo creo que tiene que ver con la sensación de desilusión o de decepción que tienen los ciudadanos, por lo menos los que son encuestados, estamos hablando de la opinión pública encuestada, esa decepción que tiene con la gestión pública, con la manera en que el gobierno, en este caso, ha gestionado los problemas públicos. ¿Cuáles problemas públicos? Los que más le importan a la gente, los que están en sus prioridades, como la delincuencia, los problemas de salud, los problemas de educación. Respecto de esos problemas, los ciudadanos evalúan más la gestión del gobierno. Y frente a esos malos resultados, la sensación es de que me siento decepcionado. El gobierno que yo elegí o el gobierno que elegimos efectivamente no está respondiendo a los problemas que tenemos como país, no está respondiendo a los problemas que tengo yo en concreto como ciudadano, y frente a eso hay una sensación, como te decía, de desilusión, de decepción que se expresa en este muy mal resultado del 15% desde que se hacen estas mediciones históricamente en Chile. Nunca antes un presidente o presidenta había tenido un tal mal desempeño como el que expresa ahora la presidenta Bachelet. Solo se compara con los niveles bajos que tienen los gobiernos que están terminando en América Latina y que no les ha ido muy bien. No pensemos en el gobierno reciente en el Perú de Ollanta Humala, o pensemos, ¿no es cierto?, en los problemas que hubo con Dilma Rousseff en Brasil. Efectivamente, los gobiernos que tienen un mal desempeño llegan a tener números de este tipo. Siempre se decía que el 20% era como la frontera, la barrera simbólica de la cual la presidenta no iba a pasar. Y sin embargo, el piso descendió mucho más de lo que muchos esperábamos, incluso que pronosticábamos. Ahora, esto no lo capitaliza nadie tampoco, porque finalmente uno dice, si uno no aprueba la gestión del gobierno, quiere decir de que al menos aprueba la gestión, por ejemplo, de quienes están haciendo oposición. Pero hoy en día el tema del cuestionamiento a la clase política es transversal, no se salva a nadie. Recién veíamos que Marco Enrique Dominami, que era como la figura emergente de un movimiento distinto, también se vio golpeado y hoy no es dentro de las cartas más potentes en ese aspecto. Sin duda la élite en general, la política, la económica, la empresarial, religiosa, están pasando por un mal momento y una mala evaluación, que tiene que ver con lo que te decía antes, con la decepción. Yo también estoy decepcionado no solo con cómo lo hace el gobierno, sino que mi decepción también es con los que debieran dirigir estos procesos, ¿no? Por eso la pésima evaluación de los parlamentarios, por ejemplo, la pésima evaluación de las coaliciones, ¿no? Algo menos malo quienes son oposición hoy día, pero definitivamente mal quienes son gobierno. Ahora, normalmente esto ocurre porque los ciudadanos lo que hacen es evaluar todavía con mayor rigor a quienes están llevando adelante la administración, en este caso la nueva mayoría. Por eso que la nueva mayoría es peor evaluada, ¿no es cierto?, que Chile Vamos, porque efectivamente ambos lo hacen mal, pero todavía lo hacen mucho más mal quienes son gobierno, y quienes son gobierno hoy día es la nueva mayoría. Por eso que también el muy mal resultado que tienen las coaliciones, muy mal resultado de los partidos políticos, como tú dices, también de los liderazgos tradicionales. Ni el expresidente Piñera ni el expresidente Lagos tampoco tienen un importante nivel de aprobación que uno dijera está resuelta la próxima elección presidencial.
Hay liderazgos emergentes, como tú señalabas, que podrían en los próximos 15 meses que le quedan de gestión del gobierno mejorar su performance. Hay digamos, políticos que son emergentes, pero que no pueden ser candidatos en la próxima elección por un tema constitucional, porque se exige una edad para ser candidato a la presidencia de la República, y Jackson y el diputado Boric no lo cumplen. Otros como el senador Guillé, ¿no es cierto?, un reconocido periodista que la gente reconoce y valora cosas positivas en él, pero no lo ve como un presidenciable, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy correcto lo que tú hacías ver respecto de que nadie sale bien parado con el resultado de la encuesta que conocimos el día viernes. Ahora, hay varios temas que podríamos generar como causa, porque ahora surge el movimiento del No Más AFP, antes fue el movimiento estudiantil, y se da esta dinámica de que no hay recurso para tanto. Se cayó en una lógica del que mucho abarca, poco aprieta, ¿cómo se dice? Sí, hay varias razones. Una es esta que tú dices, que tiene que ver con las expectativas exacerbadas que se habían puesto, que se habían instalado, ¿no? Y no solo un número alto de expectativas, sino de que las cosas se hicieran rápidamente y se consiguieran rápidamente, por una parte. En segundo lugar, yo diría, hay un problema de ceguera situacional de parte del gobierno, es decir, de no entender los procesos, de no considerar la opinión de los actores que tienen un punto de vista distinto, ¿no? Solo pensar y obsesionarse con lo que se quiere hacer, como fue lo que pasó con la reforma tributaria, que finalmente se tuvo que hacer de nuevo, con lo que está pasando con la tramitación del proyecto de reforma de la educación superior, que no tiene prácticamente ningún actor a favor y más bien todos en contra, y lo que evidentemente podría pasar con las medidas que se tomen para reformar el sistema de pensiones, que ahí la presidenta ha hecho un giro, ha convocado a un acuerdo nacional mucho más amplio donde se va a consultar a más actores, pero evidentemente hay un conjunto de problemas que tienen que ver con la forma en que se hacen las cosas. No es que la gente esté tan en desacuerdo con los cambios que se plantean, sino que con cómo se plantean y cómo se llevan adelante. Lo mal diseñado y lo mal implementado de muchos de estos cambios es lo que la gente resiente, ¿no? Si tú te fijas en la estructura, particularmente le va mal a la presidenta en regiones, ¿no?, donde nos están viendo hoy día, le va mal a la presidenta y a su gobierno en nichos muy potentes como eran las mujeres, ¿no?, o como los sectores, ¿no es cierto?, más vulnerables de la sociedad chilena. Entonces tiene que ver con cómo se han hecho las cosas, con el estilo de hacer política. Finalmente eso es lo que está en cuestión, el estilo de hacer política del gobierno y del estilo de hacer política de los políticos, ¿no? Finalmente los políticos parecen desenfocados de los problemas de la gente, la política genera sus problemas y los políticos se dedican a resolver los problemas de la política y no los problemas de la gente. Y eso entonces se expresa en, por ejemplo, los resultados que conocimos el día viernes y que están causando tanta repercusión hasta el día de hoy. Por supuesto, pero cuando ocurren estas cifras bajas de un gobierno en curso, uno inmediatamente empieza a pensar en lo que viene. Hay también, por supuesto, nombres presidenciables que surgen y que vamos a ver si agarran más fuerza o no. Vamos a profundizar en esto porque vamos a hacer una pequeña pausa y, por supuesto, ya estamos de vuelta acá en la entrevista de los domingos en Portavoz Noticias. Profesor, contador, abogado, doctor, enfermera, enfermero, ¡Mamá! Mira el mail que me llegó. Era verdad, arancel cero. Tus impuestos están cambiando su historia. Tesorería General de la República. Recaudamos equidad y desarrollo para Chile.